Apenas se conocieron los resultados de las presidenciales, donde Emmanuel Macron fue reelecto en Francia para otros 5 años más de gobierno. Ya ese país gira su mirada hacia las legislativas, el del 12 y 19 de junio. Durante el próximo quinquenio, Macron deberá gestionar una política de equilibrios para poder gobernar entre la ultraderecha, liderada por Marine Le Pen, que obtuvo el mejor resultado de su historia, y una izquierda sólida de la mano de Jean-Luc Mélenchon, quien tras las parlamentarias espera ser el primer ministro de Francia. Para ello, para analizar entonces lo que ocurrió tras estas elecciones presidenciales de segunda vuelta, saludamos a nuestro primer invitado del día. Él es Pascal Drouin, analista político y especialista en relaciones internacionales. Gracias, Pascal, por estar con nosotros en Directo América de France 24. En nuestra mesa de trabajo también nos acompaña nuestra compañera Rosa Pérez Maceu. Rosa, bienvenida, muy buen día. Iniciamos una semana más entonces analizando lo que ocurrió ayer en Francia, Rosa. Buenos días, Raúl, y buenos días, Pascal. Queríamos empezar preguntándole para si nos puede hacer una lectura general de estos resultados antes de entrar a desgranar en detalle las distintas aristas de las elecciones de ayer. Bueno, Rosa, diría antes de todo que es una victoria para Emmanuel Macron. Definitivamente, pues obtuvo 58%, 54%, Marine Le Pen 41,46%, es decir, que ha sido una victoria. Una victoria electoral, pero a la vez en un contexto en el cual los desafíos son grandes y les recordaron desafíos en el término del frente interior en Francia, desafíos para garantizar la unión de un país cuya parte de la población tiene el sentimiento de una forma de fragmentación, explicando votos que pudo haber en favor de la izquierda radical de Mélenchon o hacia Marine Le Pen. Pero también un frente, y lo recuerdo bien con el contexto europeo, de voluntarismo sobre varios frentes, a nivel europeo en materia de independencia de Europa, para también que Francia sea un motor de ese nuevo dinamismo europeo, pero también un dinamismo, un voluntarismo interno, y lo vimos con la orientación ecológica sobre la cual Emmanuel Macron quiso dar un impulso durante los últimos días de su campaña. Claro. Pascal, ¿cómo Macron entonces puede hacer esta unidad en un país, como usted lo dijo, bien fragmentado? Además se evidenció tras estas elecciones presidenciales y que se va a evidenciar aún más en estas legislativas de junio, pero ya hablamos de esas legislativas más adelante. ¿Cómo lograr Macron esta unidad que incluso él sabe que la tiene por delante? Porque dijo que no va a ser una continuidad de su mandato, sino prácticamente un nuevo gobierno de unidad. El presidente de Macron entonces ya sabe lo que tiene por delante, cómo lograrlo. Sí, lo tiene clarísimo. Es por eso que hablo de voluntarismo. Pero ayer lo dijo, ya no es el candidato de un campo contra otro campo, es el presidente de todos, son sus palabras. El presidente de todos, eso quiere decir reinventar, reconstruir una unión nacional. Francia ha cambiado en esos 20 últimos años y, por cierto, unos han podido tener ese sentimiento de una forma de comunitarización, de aislamiento social, mientras otra parte de la población y de los activos tuvieron actividades que puedan ser más internacional o más global. Es decir, pues unir supone bases. La primera base es garantizar esa transición económica, una economía más verde, una economía competitiva, atractiva, lo que supone pues una forma de transición con todos. Con todos, eso supone también un apoyo a los asalariados, tanto como un sistema de jubilación, pues que ha sido central en la campaña en el aspecto social, un sistema de jubilación viable, sostenible, financiado. Y es razón por la cual propuso pues que se pueda que la edad de salida legal sea los 65 años de manera gradual. Unión en lo interior, unión también pues en lo exterior. No olvidemos que hoy en día Europa tiene un conflicto sobre su suelo, el conflicto ucraniano. Pero también pues Francia es un miembro permanente del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas. Es una potencia nuclear, nuclear civil, que también es un elemento que subrayó Emmanuel Macron para reforzar esa independencia energética, pero también una potencia nuclear militar sobre todos los océanos, toda la parte del planeta, ya que Francia tiene la segunda superficie marítima del mundo, después de los Estados Unidos, más de 11 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, que eso supone el sentido de una responsabilidad histórica hoy en día, y lo mencionaron perfectamente bien, pues diciendo que hay muchas preguntas en la sociedad hoy en día, pero también una responsabilidad hacia el futuro Sí, para Pascal. reinventar esa unión nacional. Y particularmente esta unión nacional en relación con las personas de izquierdas a las que ayer Macron, no directamente, pero reconoció haberle apoyado para frenar a la extrema derecha. ¿Cómo se podría traducir este agradecimiento y esta deuda que ayer Emmanuel Macron acabó reconociendo con este electorado? Sí, además, Rosa, yo quiero completar ahí también ese coqueteo que hizo Macron con los ecologistas. Usted también lo mencionaba muy bien en este contexto de la guerra en Ucrania, pues todo pareciera que se pudiera, digamos, acelerar esta transición a las energías verdes, pero no lo están haciendo así. Digamos que los países, en vez de acelerar esta transición, Macron también abanderando este paso a estas energías limpias, a estas energías verdes, pues no lo está haciendo de esa manera, porque están volcándose a nuevas energías fósiles por otro lado. ¿Por qué también esto? Bueno, primero, él recuerda la importancia de la energía nuclear. Segundo, cuando se dice que se debe poner más verde la economía, eso supone el aparato productivo. El aparato productivo nacional con esa voluntad de atraer de nuevo el aparato en el mismo suelo nacional. Eso es un ángulo bastante importante. Es también pues desarrollar todo un plan de apoyo para que se logre esa mutación del aparato productivo, de todas las estructuras, tanto como del papel, obviamente, del salariado en esa producción, y que esa producción pues pueda satisfacer el mercado nacional, tanto como pues ser un elemento de exportación. Y Pascal, precisamente esta deuda con la izquierda que le mencionábamos, ¿cómo puede traducirse de cara a las legislativas? Ahora que ya la izquierda y precisamente el líder de la Francia insumisa, Jean-Luc Mélenchon, ya ha conseguido este bloqueo a la extrema derecha, ahora este llamado a esta tercera vuelta y a tener mayoría en la Asamblea Nacional, ¿es posible? ¿Puede Jean-Luc Mélenchon, como pide, ser finalmente escogido por Emmanuel Macron como primer ministro? Ahora, las instituciones en Francia no funcionan así. El primer ministro es el jefe del gobierno, es el jefe de la mayoría parlamentaria. Aquí está Rosa haciendo referencia, y lo hace muy bien, haciendo referencia a una declaración del líder de la izquierda radical francesa, Jean-Luc Mélenchon, que dijo, pues, no, elígenme primer ministro. En Francia no se elige el primer ministro. El primer ministro está nombrado por el jefe de Estado, quien él está elegido, y lo acabamos de ver, al sufragio universal directo. Claro, Pascal, precisamente de aquí Segundo la punto, pregunta si lo que dijo, Macron, disculpe, si Macron se puede ver obligado a Exacto. elegir a Mélenchon como primer ministro. Esa era la pregunta, claro, si Mélenchon pues, consigue una amplia mayoría. Sí, sí. Sí, 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 yo sé que era la pregunta y eso era el segundo punto. Lo nombrará si la izquierda radical tiene una mayoría de diputados a la Asamblea Nacional en junio. La mayoría sobre una asamblea de 577 diputados es de 289. Entonces, si Jean-Luc Mélenchon es el primer grupo, la primera fracción en la próxima Asamblea Nacional, y por supuesto es el líder de la futura mayoría, pues el presidente de la República nombrará el líder, y sería en este caso él. Pero no estamos para nada hoy en día en ese esquema. Se va a empezar la campaña de las legislativas. Emmanuel Macron se va a apoyar obviamente sobre aliados, Claro. y sobre sus apoyos para
seguir explicando el programa sobre el cual él ha sido elegido y llamando a los franceses en darle una mayoría para que pueda Sí. llevar a cabo el programa sobre el cual acaba de ser elegido. Pascal, también estas elecciones evidenciaron dos cosas. La primera, la abstención, la apatía de los franceses. Y la segunda, cómo quedaron los partidos tradicionales. La caída de las formaciones como los republicanos, los socialistas también. ¿Cómo se puede leer todo esto? Sí, pues tienes toda la razón. Primero, la abstención. Siempre hay personas que no quieren participar del debate nacional o no se sienten interesados. Ahí podemos imaginar también pues, que después de esos años que tuvimos en Francia, tanto como en el mundo, tanto como en América Latina, 2 años de pandemia, de parálisis, etcétera, que una gente se quiso apartar o estaba en cólera y no quería participar. 28 de abstención, puntos de abstención. Sí. Eso puede ser. Segundo, sí, es cierto que el Partido Socialista y el Partido de los Republicanos, dos partidos tradicionales que participaron de gobiernos en esos últimos decenios, ya están por desaparecer. Y por menos la candidata del Partido Socialista realizó apenas 1,8%, sí. La del Partido Republicano es 4,8%, es decir, que definitivamente a nivel nacional esos partidos están por desaparecer. ¿Qué significa? Significa pues que estamos cambiando de época, sí. Y obviamente pues que no supieron pegar a la necesidad de la población en una era a donde las cosas van más rápidamente. Sí. Estamos a la era digital, numerizada, y también pues una era que es más violenta. Eso lo tenemos que reconocer, donde las cosas son más claras, violentas y a las cuales hay que contestar de manera rápida, fue la que hizo Emmanuel Macron.